Hola a todos a la segunda parte de nuestro tutorial de Prolog y base de datos relacionales. Les recuerdo que en la primera parte vimos la relación que existe entre las bases de datos relacionales y Prolog y con detalle cómo se implementan con reglas Prolog los 5 operadores básicos del álgebra relacional. En el presente tutorial lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a realizar un pequeño resumen de lo visto últimamente y vamos a comenzar con los operadores no básicos del álgebra relacional. Bueno, comencemos con los operadores unarios. La proyección, ustedes acá tienen la sintaxis o la notación, esto se lee la proyección de la expresión algebraica E sobre los atributos X. X es una lista de atributos, puede tener un solo atributo. Y acá tienen el ejemplo que trabajamos en clase y se lee la proyección de la tabla insumos sobre el atributo nombre y la forma en que se hace en SQL lo tienen acá. La proyección en SQL se resuelve en el select, es donde se detallan todos los nombres de los atributos, y from la tabla insumos. La regla prolog se hace con una regla con cabeza y cola. En la cabeza tenemos que detallar todos los atributos. Aquí tenemos solamente una sola variable porque tenemos un solo atributo. Y en la cola es interesante ver cómo con una variable anónima, este subrayado bajo significa la variable anónima, se ocultan o esconden los atributos que no queremos mostrar. Bueno, con eso terminamos la proyección. Continuamos con la selección. Aquí tienen la notación. Esto se lee la selección de la expresión algebraica E según tita, donde tita es una expresión lógica. Aquí tienen el ejemplo que hicimos en clase. Seleccionamos de la tabla insumos aquellas filas que cumplen con este predicado. En SQL el predicado se pone en la cláusula where. Todo lo demás es igual. Observen select asterisco porque no se esconde ni un solo atributo, se tiene que mostrar todos los atributos. Y vuelvo a decir, en el where ponemos la condición tita. Y la regla prolog lo hacemos con una regla conjuntiva, donde tenemos una cabeza, acá la llamé la regla seleccionar, una variable para cada atributo que queremos mostrar, y en la cola o la condición ponemos la tabla y el operador AND, aquí viene la coma, la condición tita. Obviamente la condición tita podría ser compuesta, en ese caso se seguiría expresando a continuación. Bueno, vamos a seguir con los operadores binarios básicos, que también lo vimos en detalle en los tutoriales pasados. El producto cartesiano, en SQL aquí tienen la sintaxis, en el select tienen que poner todos los atributos, tanto de la tabla R como de la tabla S, y from las dos tablas. El from es el que resuelve en SQL el producto cartesiano. Bueno, la regla prolog, acá la llamo producto. En la cabeza tenemos una variable por cada atributo que queremos mostrar, y en la condición vamos a poner las dos tablas. Observen, no se tiene que repetir ni una variable local que estamos usando. O sea, R tiene XY y SWT. No comparten ninguna variable. Entonces, ¿esto cómo lo resuelve el Prolog? Recuerden que las reglas se empiezan a evaluar de izquierda a derecha, así que R primero se va a instanciar con algún valor XY y después deja fijos esos dos valores y va a empezar a instanciar todos los posibles valores WTDS. Cuando termina de evaluar todos los posibles valores WTDS, empieza a variar la variable I que había instanciado anteriormente, y así empieza a evaluar nuevamente todos los valores de S. Como resultado de este algoritmo tenemos el producto cartesiano. Bueno, continuamos con la unión. Recuerden que para la unión, al igual que la diferencia, necesitamos la propiedad de unión compatibilidad, que la vimos en clases pasadas. R unión S en SQL es muy simple, select asterisco from R, unión select asterisco from S, es decir, básicamente la tabla R unión la tabla S. La regla prolog, acá la llamo unión,
tiene dos predicados, RXY, o el punto y coma es el operador OR, SXY. Observen que aquí estoy repitiendo la misma variable tanto en la cabeza como en los dos predicados de la cola. Es decir, que para que XY sea parte de la unión, tiene que suceder que XY se haya instanciado en R o se haya podido instanciar en la tabla S. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero no estamos haciendo otra cosa que expresar la unión en lógica de predicados, que se expresa mediante el operador OR. Bueno, continuamos con la diferencia. R-S nos tiene que dar todas las filas de R que no pertenecen a S. En SQL lo tenemos acá, select asterisco from R, except select asterisco from S. También podríamos haber usado el minus o minus que vimos en tutoriales pasados. Bueno, y la diferencia, la regla prolog la llamo diferencia y observen cómo la defino. También estoy usando las mismas variables locales, x e y. Entonces, para que xy sea parte de la diferencia, tiene que pasar que xy se instancie en la tabla R y el operador AND no se pueda instanciar en la tabla S. El contrabarra más es la negación. Bueno, con eso entonces doy por terminado el repaso de los tutoriales pasados y voy a hacer solamente por último una equivalencia entre los operadores unión e intersección de la teoría de conjuntos en lógica de predicados. A unión B en lógica de predicados es equivalente a P o Q. Y lean acá por favor, A es el conjunto de elementos que cumplen con la propiedad P. Y B lo mismo, el conjunto B es el conjunto de elementos que cumplen con la propiedad Q. Entonces, si eso es así, la unión se expresa como P o Q y la intersección se expresa como P y Q. Y justamente observen las reglas prolog, que es eso lo que estoy haciendo. La unión XY es si R cumple con la propiedad, si XY cumple con la propiedad P, o acá tienen el operador OR, o S cumple con la propiedad Q. Y análogamente con la intersección. La intersección XY pertenece a la intersección si XY cumple con la propiedad P y el operador AND lo tienen acá y S cumple con la propiedad Q. Bueno, así que con eso terminamos el repaso. Nos queda poco tiempo, recuerden que YouTube nos da solamente 15 minutos para cada tutorial, así que por lo menos voy a tratar de darles un operador no básico. Vamos a continuar con la intersección. La intersección en SQL se hace muy fácil, le sigue la misma forma que la unión o el except. Es select asterisco from R, intersect, select asterisco from S. O sea, la tabla R, intersección, la tabla S. La regla prolog la vimos hace un ratito, la repito. Vean que estoy repitiendo la variable local xy, tanto en la cabeza como en los dos predicados de la cola. Entonces esto se lee xy pertenece a la intersección, si xy se puede instanciar en R y el operador AND, S se puede, XY se pueden instanciar en la tabla S. O sea, la intersección la estamos haciendo con una consulta conjuntiva. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto con reglas prolog. Abro el intérprete y en nuestro programa prolog. Nuestro programa prolog está casi igual como lo dejamos en el tutorial pasado, lo único que para poder ejemplificar mejor los operadores no básicos, le agregué dos reglas nuevas, dos juegos de reglas nuevas. Aquí lo tienen, personal, para introducir los objetos persona. Esto quiere decir que Juan es una persona, Pedro es una persona y así sucesivamente. Y la nueva regla, el nuevo juego de reglas incorporado también es habilitado, donde estoy diciendo la interpretación de esto es Juan está habilitado para manejar una grúa, Pedro está habilitado también para manejar una grúa y Juan habilitado para trabajar un taladro. Observen que en base de datos relacionales estos serían 4 tablas, una para personal, otra para insumo, otra para equipo y la cuarta para habilitado.
La tabla personal tendría 4 filas, la tabla insumos 3 filas, y así equipos 2 filas y habilitado 3 filas. Algo más, observen que habilitado viene de la intersección de equipo y personal, es decir, que entre personal y equipo hay una interrelación de muchos a muchos. Por lo tanto, en el modelo relacional se resuelve con la tercera tabla, que sería habilitado. Bueno, vamos a seguir con la intersección. Aquí tienen la regla, es un poquito larga para el nombre, para que se entienda qué hace. Es la intersección de los habilitados para grúa y taladro. O sea, X son las personas habilitadas para manejar grúas y taladros. Ese es el ejemplo que les propongo. Aquí tienen el comentario, quienes están habilitados para manejar grúas y taladros. Bueno, entonces en la cabeza una sola variable y en la cola 2 predicados. Es una consulta, como ya dijimos, conjuntiva, y entonces para que X esté en la solución tiene que pasar que X maneje una grúa y también que X maneje un taladro. Vamos a ver esto cómo lo podemos ejecutar. Vamos a salvar el buffer, lo compilo, lo voy a copiar porque si no voy a cometer errores de tipeo, es un nombre muy largo. Lo pego, un punto, enter, y efectivamente me dice que Juan es el único que cumple con esta regla. Observen que aquí tienen los habilitados y es verdad que Juan maneja la grúa y Juan maneja el taladro. Bueno, con eso entonces lo damos por terminado y probado que nuestra regla de intersección funciona correctamente. Bueno, ya se nos hace el tiempo, así que seguimos en el próximo tutorial con los siguientes operadores no básicos del álgebra relacional. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.